Si el socialismo español fuera un largometraje, Zapatero habría escrito el guión con la precisión de un mono con una máquina de escribir, y Pedro Sánchez estaría protagonizando la continuación más catastrófica de la historia. En medio de este esperpento surge Cayetana Álvarez de Toledo, con su verbo afilado y su dignidad intacta, para cantarles las verdades a este dúo cómico que ha transformado España en el chiringuito predilecto de las dictaduras. Porque sí, amigos, resulta que Cayetana ha vuelto a dar en la diana al denunciar cómo el ejecutivo de Sánchez sigue al pie de la letra el manual de traición global de su predecesor, el inefable José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Os acordáis de Zapatero? Sí, hombre, aquel que nos dejó el país más devastado que un pub después de la ley antitabaco. Pues bien, sigue por ahí repartiendo lecciones de geoestrategia como si no fuera el principal culpable de habernos entregado a los regímenes más oscuros del planeta. Cayetana, con la clase de quien no tiene que esconder sobresueldos ni cuentas en paraísos fiscales, ha recordado al mundo que Zapatero no solo fue el peor dirigente de la España reciente, y mira que el listón estaba elevado, sino que además se ha dedicado a ejercer como asesor remunerado de autócratas y gobiernos totalitarios. Venezuela, Cuba, China. Si hay una tiranía en el globo, ahí está Zapatero, con su rostro de seminarista arrepentido, aconsejando a los déspotas sobre cómo hundir más sus naciones mientras acumula billetes a espuertas. Y aquí es donde entra Pedro Sánchez, ese clon defectuoso de Zapatero que ha decidido continuar su herencia con un entusiasmo que merecería mejor destino. Porque si el exmandatario vendió España al Grupo de Puebla, Sánchez ha ido más allá y directamente ha envuelto nuestra soberanía con un lazo para ofrecérsela a los adversarios de Occidente con la desfachatez de un tahúr que ya ni se esfuerza en disimular. Nos ha metido de lleno en el club de los populistas bolivarianos, ha estrechado vínculos con China mientras desprecia a Estados Unidos y, por supuesto, ha hecho todo lo posible por dinamitar nuestras alianzas con la UE para tener las manos libres a la hora de pactar con lo peor de cada casa. Cayetana, que no se muerde la lengua ni con unos alicates, ha tirado de hemeroteca para recordarnos que ya en 2020 Zapatero andaba diciendo que había que colocar a Estados Unidos en una posición imposible. Vamos, que mientras nosotros lidiábamos con la crisis y la pandemia, este genio de la diplomacia internacional estaba urdiendo cómo congraciarse con el régimen chino y el chavismo para quedar bien en los foros del Grupo de Puebla. No es que lo sospecháramos, es que lo teníamos delante de las narices. Pero claro, la maquinaria mediática del PSOE ha trabajado a destajo para que la gente siga creyendo que Zapatero es un filántropo que reparte consejos desinteresadamente. Lo mejor de todo es que Cayetana también ha señalado cómo este personaje, tan aficionado a la justicia social, ha amasado un patrimonio inmobiliario de película, mansiones en Canarias, propiedades por doquier, un tren de vida que haría palidecer a cualquier oligarca ruso. Pero claro, todo esto sin aclarar jamás cuánto percibe ni de dónde provienen los fondos. Mientras tanto, el español de a pie, el que paga sus tributos religiosamente, tiene que soportar sermones de este individuo sobre la solidaridad y la necesidad de contribuir más para sostener su particular modelo de bienestar, para él y sus camaradas, claro está. La hipocresía del PSOE es de manual. Un partido que lleva décadas vendiendo la milonga de la equidad mientras sus dirigentes viven como monarcas, que presume de feminismo mientras negocia con regímenes donde las mujeres tienen menos derechos que un gato callejero, que se llena la boca de democracia mientras firma acuerdos con gobiernos que encarcelan a la oposición. Todo esto con el beneplácito de Pedro Sánchez, el hombre que se cree un estadista por posar junto a Biden para, al día siguiente, rendirse ante comunistas y separatistas como un mercader en plena liquidación. Menos mal que tenemos a Cayetana para recordarnos que no todo está perdido. Mientras la mayoría de los políticos de este país se arrastran como babosas para mantener su sillón, ella sigue en la lucha, sin miedo a decir las cosas como son. Mientras Sánchez y Zapatero insisten en convertirnos en la Venezuela de Europa, ella sigue siendo un faro de sentido común en medio de este lodazal de ineptitud y corrupción. Así que sí, si alguien merece reconocimiento en este país, es Cayetana Álvarez de Toledo. Porque mientras los socialistas rematan España al mejor postor, ella sigue peleando por lo que de verdad importa, la dignidad, la libertad y sobre todo, la verdad. Porque si hay algo que define a estos socialistas de pandereta, es su destreza para tergiversar la realidad como un trilero en la Puerta del Sol. Nos venden la farsa de que son los salvadores del país, los defensores del obrero, los paladines de la justicia social. Y mientras tanto, recorren el mundo dándose la gran vida a costa del contribuyente, firmando pactos con tiranos, blindando su impunidad y acumulando fortunas que harían sonrojar a un emir árabe. Ya ni se molestan en disimular.
Miren a Zapatero, el Nostradamus de la bancarrota, el profeta del colapso económico. Este señor, que dejó España con casi 5 millones de desempleados y al borde de la quiebra, ahora va repartiendo cátedras de liderazgo internacional en foros donde lo único que encabeza es la lista de invitados con las cuentas más opacas. Y Sánchez, en lugar de desmarcarse de semejante personaje, lo toma como referente, su particular Yoda de la manipulación y el clientelismo con regímenes totalitarios. Porque, a ver, que nos expliquen bien qué hacía Zapatero hace unos meses de gira en Venezuela, China y Cuba. ¿Qué interés tiene este hombre en defender a Nicolás Maduro con más fervor que un hincha de fútbol en una final del Mundial? No hay que ser Sherlock Holmes para darse cuenta de que aquí huele a chanchullo, y del grande. Mientras tanto, en España, Pedro Sánchez sigue con su espectáculo, haciendo el numerito de líder progresista mientras arruina al país con impuestos, inflación y componendas con los separatistas. Porque claro, lo esencial no es que el español medio esté asfixiado económicamente, ni que los jóvenes tengan que emigrar porque no pueden pagar un alquiler, ni que las pequeñas empresas estén cerrando a mansalva. No. Lo único que realmente inquieta a Sánchez es perpetuarse en el poder, aunque para ello tenga que desguazar España pieza a pieza, regalar amnistías a los golpistas y someterse a cualquier grupo radical que le garantice un par de votos en el Congreso. Pero ahí está Cayetana, la única que tiene el coraje de señalar a estos caraduras con nombres y apellidos. Porque mientras la política española está llena de pusilánimes con más flexibilidad que una lombriz, ella sigue plantando cara a esta mafia con la seguridad de quien no necesita favores ni cargos para subsistir. España no es propiedad del PSOE, no es un cortijo donde Sánchez y sus secuaces repartan el botín. Y por mucho que intenten silenciar a quienes los denuncian, la verdad siempre termina imponiéndose. Cuando la farsa del sanchismo se derrumbe, lo celebraremos como se merece, con una patada democrática que devuelva a estos farsantes al lugar del que nunca debieron salir. En definitiva, lo que estamos presenciando en España es la culminación de un proceso de degeneración política que lleva gestándose desde hace décadas. No se trata de meras diferencias ideológicas ni de simples alternancias en el poder. Estamos hablando de una mutación profunda del sistema en la que el PSOE, bajo el liderazgo de Zapatero primero y de Sánchez después, ha abandonado cualquier atisbo de lealtad institucional para abrazar una agenda de ingeniería social, manipulación mediática y alianzas con los enemigos de la democracia. Han convertido la política en un lodazal donde el sectarismo prima sobre la gestión, donde la propaganda sustituye a los hechos y donde la supervivencia en el poder se logra a base de concesiones a los más radicales, en lugar de mediante el servicio al ciudadano. Lo más alarmante no es solo el deterioro económico y social que están causando, sino la normalización de la mentira, la corrupción y la incompetencia como herramientas legítimas de gobierno. Se ha instalado en España una cultura de la impunidad en la que los gobernantes ya ni siquiera sienten la necesidad de rendir cuentas a la ciudadanía, porque han logrado someter a buena parte del aparato institucional y mediático a su voluntad. Y mientras esto ocurre, las fuerzas de la oposición parecen atrapadas en un estado de letargo, incapaces de articular una respuesta lo suficientemente contundente como para frenar esta deriva autoritaria. La única esperanza reside en aquellas pocas voces que todavía tienen el valor de plantarse frente a esta maquinaria de manipulación, y una de esas voces es la de Cayetana Álvarez de Toledo. Su determinación en denunciar los abusos del poder, su compromiso con la verdad y su capacidad para resistir los ataques de la propaganda socialista la convierten en un referente imprescindible en estos tiempos oscuros. Porque lo que nos jugamos no es solo la alternancia entre partidos, sino la propia esencia de nuestra democracia. Cada día que pasa bajo el mandato de Sánchez y la sombra de Zapatero es un día en el que España pierde un poco más de su dignidad, de su independencia y de su futuro. Pero la historia nos ha demostrado que los regímenes basados en la mentira, el clientelismo y la represión de la disidencia tarde o temprano acaban desmoronándose. La pregunta es cuánto daño permitirán los españoles que se haga antes de que ese momento llegue. Y cuando finalmente caiga este castillo de naipes construido sobre la arrogancia y la traición, habrá que recordar quiénes fueron los que se opusieron a tiempo y quienes miraron hacia otro lado mientras vendían el país al mejor postor. Porque la historia no absolverá a quienes, por ambición o cobardía, decidieron callar.